Bueno, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu presencia. Queremos empezar por recordando a través de este post que la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ha decidido, a través de la iniciativa del Observatorio de Privacidad y Derechos Digitales, pues lanzar una serie de vídeos, de charlas, de tertulias para conversar con personas relevantes dentro de las instituciones nacionales que nos puedan dar un poco de luz a cómo se interpreta la normativa de protección de datos en este mundo tan cambiante y esta sociedad tan cambiante. Y bueno, pues agradecerte mucho, Luis. Hoy tenemos a Luis Salvador, que es el director de División de la Innovación de Tecnología de la Agencia Española de Protección de Datos. Muchas gracias, Luis. Tienes un currículum extraordinario con una enorme experiencia en el mundo tanto de la tecnología como el académico desde el punto de vista de la protección de datos y privacidad. Así que yo creo que es la persona idónea para que podamos debatir sobre los temas que se avecinan en esta sociedad tan cambiante con la transformación digital, con la integración de las tecnologías, con la hiperconexión que tenemos hoy en día todos los ciudadanos y digamos que el miedo que da a que el futuro de la sociedad haga perder el control a la ciudadanía sobre sus datos personales, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues esto nos lleva a que podamos o que tengamos unos minutos de reflexión sobre este punto. Yo sé que vosotros habéis creado un espacio en la propia página web para volcar todo ese trabajo que estáis desarrollando en materia de innovación y de tecnología, pero me gustaría preguntaros, Luis, ¿por qué habéis decidido crear ese espacio? ¿Qué perseguís con ese espacio y cómo podemos colaborar todos, la asociación, los abogados, podemos colaborar con vosotros para que esto sea más relevante en la sociedad? Pues muchas gracias, Óscar, por tu invitación. Muchas gracias a Uptelsi por la oportunidad de estar aquí. Y me parece pues una pregunta muy relevante. Esta parte de la web, que es el área de innovación y tecnología, está muy relacionada precisamente con el trabajo de la División de Innovación Tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos. Y viene a cubrir un aspecto muy importante de la normativa de protección de datos, del Reglamento General de Protección de Datos. Previamente al reglamento, cuando teníamos la directiva y la transposición de la directiva a la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que era la protección de datos se entendía como unos elementos jurídicos y unos tecnológicos fundamentados en prácticamente la seguridad y la ciberseguridad. Pero esto cambió con el RGPD. ¿Y por qué cambió? Por dos circunstancias que son muy importantes. La primera, una que has dicho tú antes, Óscar. Hemos tenido un cambio tremendo y tiene que ser para mejor en los tratamientos digitales de los productos y servicios que nosotros tenemos y consumimos. La complejidad de los mismos ha aumentado muchísimo. Y no solo la complejidad, sino que están afectando a todos nuestros ámbitos de relación, tanto laboral como social. Por eso el RGPD cambió y añadió a los principios, derechos y obligaciones que marca la normativa de protección de datos, añadió un principio que es el que está en el artículo 5.2 del reglamento, que es el de accountability, traducido en España por responsabilidad proactiva. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el RGPD en ese nuevo modelo de cumplimiento? Tender un puente entre lo que es actuaciones más reactivas en relación a la protección de datos y tener unas actividades más proactivas. Poner un modelo de cumplimiento que se adecue a los modelos de gestión modernas de las organizaciones. Las organizaciones ahora se gestionan con modelos de calidad basados en la accountability, basados en procesos y basados en la gestión del riesgo. La protección de datos, tal y como está concebida en el RGPD, está pensada para que el modelo de cumplimiento se integre en un proceso de gestión, de la empresa, y no sea una cosa aparte, una cosa que añadimos o una especie de elemento que algunos consideran por encima y otros consideran por debajo. No, tiene que estar integrado.
Por eso tenemos ese modelo en el RGPD. Esto supone un cambio de paradigma y significa tener que adaptarnos a la manera en que entendemos protección de datos. Yo soy consciente de que la gente que está muy metida en el mundo del negocio, en la gestión empresarial, esto lo ve de forma inmediata. De hecho, el modelo de cumplimiento del RGPD se está acercando mucho, no se está acercando, es un modelo de cumplimiento que lo que precisa es gestión de tu organización, implementando políticas de protección de datos a tu modelo de gestión. Y eso es de lo que pretende informar en esta página. Por supuesto, si nosotros vamos a desarrollar modelos de gestión que tenemos que integrar en los procesos de nuestra organización, vamos a tener que ir adoptando soluciones. Lo importante es que no reinventemos todos la rueda. Y lo importante es que tengamos guías, que es lo que está haciendo la agencia, para iluminarnos precisamente en soluciones que están ahí y en formas de actuar que ya están ahí. Por supuesto, nosotros tenemos mucho interés en que toda esta información que nosotros estamos publicando se nos sea realimentada por la propia experiencia que tienen las entidades. Casi todos los elementos que estamos publicando en esta página pretenden ser soluciones a dudas que se han ido planteando a los responsables y a los delegados de protección de datos en relación a cómo ejecutar la gestión del riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos, cómo ejecutar las evaluaciones de impacto en protección de datos, qué significa y cómo bajar a la tierra a elementos prácticos temas como la privacidad del diseño, la privacidad por defecto, las notificaciones de brecha de datos personales, la necesidad de comunicación a los interesados de que se han producido brechas, cómo documentar toda esta actividad, aspectos concretos en determinadas tecnologías e ir respondiendo dudas tanto con herramientas, porque estamos publicando, bueno, ya tenemos publicadas varias herramientas, orientaciones o incluso con píldoras tecnológicas en relación a la protección de datos que publicamos en el blog de la Agencia Española de Protección de Datos. Pues, mira, te estoy escuchando y quiero aprovechar la oportunidad para agradeceros mucho esa interpretación que habéis hecho de las necesidades de la sociedad y cómo habéis utilizado este medio para trasladar eso que tú apuntas de el sentido práctico. Porque una de las cosas que concluimos, y escuchándote yo creo que ha quedado reflejado, y es que este marco normativo nos trae una necesidad de gestionar, establecer una metodología de gestión. Lo dice la propia exposición de motivos de la Ley 3/2018. Pasamos de un sistema de control a un sistema de responsabilidad proactiva basada en la gestión del riesgo. Y esto nos obliga a tener una metodología de gestión. Pero qué importante es que sepamos que el marco normativo actual permite adaptar a cualquier circunstancia en el tratamiento de los datos de cualquier tipo de organización y de cualquier tecnología. Yo creo que estos son uno de los puntos que yo creo que quiere resaltar y que además ese trabajo que hacéis a través del portal de innovación permite acercar este entendimiento de la ley a la práctica. Y es muy, muy importante porque la sociedad en general tiene muchas dudas de cómo se tienen que establecer estas metodologías de gestión. Pues yo creo que es tremendamente importante que además sepamos que la sociedad cambia, que evolucionamos con la sociedad, que el ciudadano cada vez abraza más la nueva tecnología que está llegando a su vida, a su día a día, y que se puede generar una intrusión más descontrolada o más controlada por los operadores, pero mayor descontrol para el ciudadano con esa nueva tecnología. Y de esto quería hablar contigo porque, claro, para mí me surgen varios elementos fundamentales dentro de los requisitos establecidos en la norma y de las obligaciones recogidas en la propia norma. Una de ellas es la privacidad desde el diseño y la privacidad por defecto. Este principio yo creo que es muy inspirador, que se alinea con esta metodología de gestión preventiva, pero a mí me cuesta o me gustaría reflexionar contigo cómo desgranamos este principio para el uso de las tecnologías
que están ya acercándose a nosotros. La realidad virtual, la inteligencia artificial, la posibilidad de generar sesgos del comportamiento utilizando inclusive no solo información nuestra consciente, sino inconsciente, y cómo dejamos en manos de estos propietarios de la tecnología la posible ética o los principios éticos y los principios del cumplimiento de las leyes como la de la privacidad. ¿Cómo podríamos acercar al público para contarles qué le requeriríamos a estos operadores y a estos propietarios de la tecnología para aplicar correctamente la privacidad del diseño y por defecto y no vulnerar nuestro derecho fundamental a la protección de datos? ¿Qué mensajes podríamos trasladarles? Pues estás, Óscar, estás apuntando a dos conceptos muy importantes con relación a la tecnología. Como sabes, mi vida es la tecnología y yo creo que lo que tenemos aquí son grandes oportunidades que tenemos que aprovechar. Y como todas grandes oportunidades, no debemos aceptar en ningún caso algún tipo de chantaje emocional en relación a que tenemos que renunciar a nuestros derechos solo por conseguir las ventajas. Yo estoy completamente convencido, y además lo sé, que podemos quedarnos con todas las ventajas de la tecnología y que incluso nuestros derechos y nuestras libertades, nuestro modelo de sociedad y como queremos vivir, pues se apoye en esa tecnología precisamente para preservarlo. Tú has dicho, Óscar, dos cosas muy importantes y empezaría por la primera, que es el principio de privacidad del diseño. Cuando nosotros vamos a plantearnos un tratamiento de datos, lo que nos está pidiendo el reglamento es algo tan sencillo que a veces se utilizan palabras muy extrañas para al final decir algo muy simple, que es que tenemos que pensar antes de ponernos a actuar. Y nosotros tenemos que actuar en relación a un estudio, a un análisis y a una evaluación objetiva y basada en hechos y en pruebas. Cuando nosotros estamos hablando de tecnología, estamos hablando de productos. No estamos hablando de elementos mágicos. Estamos hablando de productos que tienen que ser productos comerciales o productos industriales. Esos productos comerciales o industriales no son tratamientos. Forman parte de los medios que yo voy a utilizar para implementar un tratamiento. Y hay que saber distinguir entre el medio que yo estoy utilizando y el fin del tratamiento. Yo para llevar a cabo un tratamiento de, por ejemplo, contratación, puedo utilizar, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que actúe como un chatbot para guiar a los que quieren postularse para una plaza. Y luego aplicar otro sistema de inteligencia artificial para filtrar los currículums. Y luego aplicar otro sistema de inteligencia artificial para, por ejemplo, hacer la evaluación de los candidatos seleccionados. Pero yo voy a tener un tratamiento que puedo implementar de distinta manera. Incluso esas inteligencias artificiales las puedo utilizar y sus resultados no evaluarlos por una persona. Entonces tendré una decisión automatizada. Pero la decisión automatizada no va a depender de la inteligencia artificial. La decisión automatizada va a depender de la decisión del responsable a la hora de implementar ese tratamiento. Una sola inteligencia artificial no es un tratamiento. Y entonces lo que nos está diciendo el RGPD es que el responsable tiene una obligación de responsabilidad proactiva o accountability. Y eso será muy difícil de llevarlo a cabo si los propios elementos que está eligiendo para implementar el tratamiento no son accountables, no están certificados, no están auditados, no puede saber cómo están funcionando. Si lo que está comprando no tiene garantías de que está funcionando bien. Y ahí viene el principio de privacidad desde el diseño de los tratamientos y precisamente el principio de privacidad del diseño a la hora de implementar sistemas. Yo tengo que pensar en la privacidad antes de ponerme a implementarlos. Y ahí es muy importante diferenciar
lo que es un desarrollo de investigación o de prueba de lo que es un producto comercial. Un producto comercial, ya sea un coche, ya sea un avión, ya sea un juguete o sea un teléfono móvil, yo quiero garantías de que está funcionando bien, pero no solo desde el punto de vista de protección de datos, desde muchos puntos de vista. Desde que no lo va a coger mi hijo y se lo va a tragar o va a tener unas sustancias que lo pueden contaminar, hasta que se están cumpliendo otros requisitos de seguridad, perdón, de safety, en relación al rendimiento de ese sistema y que las características del rendimiento realmente se están cumpliendo. No es un juguete. Cuando yo pongo un elemento tecnológico a trabajar un tratamiento, lo que yo quiero son garantías. Y esas garantías son esas garantías de privacidad del diseño por defecto que yo tengo que exigir que me expliquen los que me están vendiendo un determinado producto. Y en todo determinado producto tiene que haber un contexto en donde se va a aplicar ese producto y unas pruebas de verificación de que se cumplen los requisitos de desarrollo y de validación sobre ese contexto. Y eso es lo que yo tengo que reclamar a todos los productos tecnológicos. Tengo que reclamarlo a cualquier producto comercial y lo quiero reclamar a cualquier producto industrial, ya sea desde alimentación hasta aeronáutico. Aquí no tenemos un nuevo paradigma, tenemos nuevos productos. Y esos nuevos productos le tenemos que aplicar los mismos criterios de exigencia de calidad que cualquier otro. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, a ver, hay una cuestión que ya tiene aclarada la legislación, que son los roles de responsabilidad, con lo cual las cosas claras, ¿no? Y esto tiene que estar claro desde el minuto uno, ¿no? ¿Quiénes son los agentes que participan en toda esta tecnología? Yo creo que ya hemos avanzado mucho con la tecnología de Big Data y el tratamiento masivo de datos, pero ahora realmente el gran reto que se nos avecina es todo el potencial que tiene el uso de estos algoritmos que te aporta la inteligencia artificial en las dos fases, la fase de creación, ¿no?, de los algoritmos y de mejora de los algoritmos y de perfeccionamiento, ¿no?, de la tecnología, y luego ya el propio uso. Y además tenemos que saber que en la mayoría de los casos las fuentes de alimentación vienen de las personas, ¿no?, del uso de la información de las personas, temas de biometría, temas de gestión de los propios gestos, ¿no?, y el uso o la propia imagen, ¿no?, la cantidad de información que aporta. Y bueno, pues ya tenemos ahí los casos del chat GPT o el chat GPT 4 o el Google Bard también, que son toda esta tecnología que se retroalimenta de lo que piensa, lo que dice, lo que preguntan, lo que cuestionan los propios usuarios, y a partir de aquí cómo se reutiliza. Qué importante eso que has comentado, que no nos olvidemos de la privacidad del diseño y por efecto y que se quede debidamente documentada toda esa labor hecha preventiva por parte del delegado de protección de datos de esas organizaciones. Sin duda alguna, yo creo que es un gran reto, pero no está mal que lo recordemos, ¿no? El principio de transparencia, el principio de responsabilidad proactiva, el principio de seguridad, ¿verdad? En todos estos agentes que intervienen con esta tecnología. Qué importante es. Pero por otro lado, a mí me surge, porque no se puede poner barreras al campo. Luis, estamos de acuerdo en que la innovación siempre es para bien, o debería ser para bien. Y creo que es compatible, como tú apuntas, que se innove, pero que también se cumpla la legislación vigente. Yo creo que no son cosas que tengan que ser contrapuestas, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú? ¿En qué podría favorecernos a nosotros la inteligencia artificial? Ya es una pregunta ya desde tu perspectiva más de experiencia tecnológica, ¿no? ¿Cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a cumplir mejor las normativas e inclusive la normativa de protección de datos? Pues es una buena pregunta, Óscar. Yo la verdad es que estoy convencido de que la inteligencia artificial nos puede permitir mejorar muchísimas cosas. Sobre todo cuando no entendemos la inteligencia artificial como una alternativa a otras formas precisamente de ofrecer productos y servicios. En muchos países, todo lo que es, porque a veces se confunde algoritmo con inteligencia artificial e inteligencia artificial con decisiones automatizadas. Y son tres cosas distintas. Los algoritmos están con nosotros, los algoritmos digitales están con nosotros desde hace mucho tiempo.
La inteligencia artificial lo que nos permite no es desarrollar un paradigma nuevo de productos y servicios. Lo que nos está permitiendo es un nuevo modelo de desarrollo, basado más en los datos que en lo que es la observación empírica y la extracción de leyes universales. Eso tiene una grandísima potencia. ¿Por qué? Porque nos permite manejar un número de variables que antes nos eran prácticamente imposible comprender y establecer correlaciones muy interesantes. Pero una cosa es eso y otra cosa es no aplicar modelos maduros de desarrollo a la hora de implementar esos procesos. Una cosa es ponerles puertas al campo y yo creo que no debemos ponerle puertas a la inteligencia artificial. Y otra cosa es no implementar modelos maduros de desarrollo en los elementos de inteligencia artificial. No emplear, precisamente, no utilizar la inteligencia artificial no solo como un motor por sus resultados, sino como un motor de la economía en su desarrollo. Y para que los productos sean motores de la economía, se necesita emplear los profesionales adecuados que entonces trabajarán en eso, los especialistas en la ciencia de datos, los especialistas en, como son los delegados de protección de datos, los especialistas en test de sistemas, porque los algoritmos no se ejecutan en el aire, los algoritmos se ejecutan dentro de un sistema. Y eso también influye, y eso también necesita ser analizado, y ser analizado con calidad. Y poner sobre la mesa productos de calidad. Porque para no poner sobre la mesa productos de calidad, ya tenemos a nuestros amigos que vienen de Oriente y que nos lo proporcionan. Para ponernos a desarrollar en Europa cosas que no tienen calidad, yo ya tengo oferta. Nosotros tenemos que dar algo diferenciado. Y ese algo diferenciado, precisamente, tiene que venir desde esa privacidad del diseño y esa privacidad por defecto que se aplica a un modelo maduro de desarrollo guiado por profesionales adecuados que también van a estar implementados precisamente utilizando precisamente también nuestros profesionales. Y luego, una vez que eso se pone encima de la mesa, que esas soluciones se ponen encima de la mesa y que pueden ser de una ayuda tremenda, tremenda en todos los campos, profesionales, eso nos puede ayudar. Pero lo que no tenemos que plantearlo es como a veces nos están empujando a que eso sea una alternativa a otros medios, una alternativa a la atención personal. Eso debe ser siempre, casi siempre, un buen complemento. Y ahí es donde todos nosotros vamos a salir ganando. Sí. Cuando hablamos de cómo va a cambiar la inteligencia artificial el futuro laboral, yo solo quiero que recuerdes cómo ha cambiado las oficinas algo tan simple ahora desde nuestro punto de vista como un procesador de textos. El procesador de textos ha cambiado la forma de trabajar de todas las oficinas. Ha puesto a mucha gente en la calle y ha tumbado pues, mucha industria colateral que había alrededor de las oficinas y solo con el procesador de textos. Porque al final ahora nos parece simple, pero antes no nos lo parecía tanto. Esto también va a cambiar muchas cosas. Pero eso es nuestra mano, está en nuestra mano que esto lo cambiemos para bien, por supuesto. La tecnología en sí misma es neutra. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de elementos como ChatGPT, por ejemplo, o muchos sistemas de inteligencia artificial, nosotros tenemos que tener un control y una trazabilidad sobre los datos que se están empleando precisamente para su entrenamiento. ChatGPT se puede estar entrenando con precisamente nuestras propias conversaciones. Pero ¿qué pasa si ChatGPT está aprendiendo de alguien que cree todavía que la Tierra es plana? O alguien que tiene unas ideas políticas, religiosas extremas. ¿Cómo es posible que estemos dejando eso fuera de control? Eso no solo puede estar, no puede dejarse fuera de control. Porque entonces lo que estamos es desarrollando un producto que no sabemos lo que va a hacer ni cómo se puede comportar en distintas circunstancias. Y eso ya no tiene sentido. Eso es eliminar al profesional de la ecuación del desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Y eso ahí tendríamos un grandísimo error. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Me quedo con una frase que has dicho que creo que es extraordinaria. Es decir, para hacerlo mal, tenemos ya a lo que viene de Oriente
en Europa, hagámoslo bien, hagámoslo con seguridad jurídica, hagamos las cosas con plena seguridad jurídica. Sí, a mí es un tema que me preocupa en el ámbito de esta tecnología y es la posible utilización de ciertos sesgos de las personas y que esto conlleve al final a quebrantos de los derechos fundamentales o inclusive la posibilidad de manipular, ¿no? Y el uso de la manipulación, ya hemos vivido el famoso caso de Cambridge Analytics en el pasado, y bueno, pues de alguna manera ahora estas derivadas son las que pueden generar un pelín de susceptibilidad, pero me quedo con la frase de hagamos las cosas bien, con seguridad jurídica, y la tecnología es neutra, y como es tecnología, la tecnología es neutra, se pueden hacer dos cosas, se puede innovar y se puede dar cumplimiento a la normativa jurídica vigente. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, con esto. Creo que hemos terminado. Tendríamos para debatir de muchos temas. Hay un montón de ramificaciones de todo lo que hemos comentado aquí que nos daría para otro debate y poder tirar del hilo, porque esto lo iremos viendo, evolucionará mucho y podremos desgranar muchos de los temas que hemos conversado. Pero digamos que con estos puntos damos por concluida a la charla, agradeciéndote muchísimo tu disponibilidad, recordando a todos los oyentes que tienen y que los que se puedan ver esta entrevista, que tienen a su disposición toda esa información que desarrolla la Agencia Española de Protección de Datos a través de su portal, y que agradecerte de nuevo la participación de la Agencia Española en el Observatorio de Privacidad y Derechos Digitales de Autelsi, que estamos a vuestra disposición para colaborar con vosotros en cualquier matiz que podamos sugeriros en el trabajo que hacéis, y nos vemos pronto. Estamos en contacto, Luis. Pues muchísimas gracias, Óscar, por tu presentación, por tu profesionalidad y también muchísimas gracias a Autelsi por esta oportunidad de compartir unos minutos juntos. Ha sido un placer. Gracias, Luis. Hasta luego.